tardes o noches, no sé de qué lugares nos acompañan, pero qué gusto ver a tantas personas conectadas. Pues bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a la Semana de Humanidades Digitales. Nos complace mucho presentar el panel del colectivo de investigación transvectorial, donde revisaremos y discutiremos 4 enfoques teóricos sobre el estatuto de lo humano ante la urgencia planetaria que deviene con y exige la incorporación de las tecnologías digitales. Vamos a explorarlo desde el aceleracionismo de derecha, representado por esta controvertida filosofía de Land, que aboga por una desterritorialización del mundo a través de la liberación de las fuerzas reprimidas del capitalismo. El aceleracionismo de izquierda, propuesto por Cernisek y Williams, que identifica en la tecnología el medio para una postindustrialización que libere a lo humano de las fuerzas destructivas del colapso. El xenofeminismo, desarrollado por Laboria Kubunix, que plantea un tecnomaterialismo, antinaturalismo y abolicionismo de género para repensar las humanidades más allá de las políticas de género, y la cosmotécnica propuesta por Yu Hui, que sitúa lo antropológico en la antítesis de una tecnología concebida tanto como un hecho universal como particular. Con este panel, nuestro propósito es abrir una reflexión sobre las posibilidades antropológicas y planetarias de un mundo por venir, vinculado a vectores tecnológicos que nos dirigen al colapso. Esperamos su participación en este espacio. Los participantes del colectivo somos los siguientes: Michelle Giovanni Parra, doctor y maestro en Humanidades, Unison, licenciado en Filosofía, UABC, y licenciado en Psicología, UVA. Actualmente trabaja como investigador, escritor y académico. Ha expuesto su trabajo filosófico en espacios nacionales e internacionales. Participante del tercer Congreso Filosofía y Ciudad, Nuevas Ciudadanías para una Civilización en Colapso, Pamplona, España. Del cuarto Congreso Filosofía y Ciudad, Movements and Identity, Cracovia, Polonia. Y del Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales en las ediciones de Chiapas, México, Salto, Uruguay y Cuenca, Ecuador. Actualmente trabaja como profesor en el Tecnológico de Monterrey y desarrolla las líneas teóricas de los realismos contemporáneos, la estética y la filosofía de la tecnología. Es miembro fundador del colectivo de investigación transvectorial y su más reciente publicación es el capítulo Directrices para llegar al planteamiento de un abolicionismo antropológico, del libro Límites del globalismo tecnoliberal cosmopolita, Ciudadanía, Espacio Público y Digitalización, de la editorial Dickinson. También nos acompaña Juan Carlos Baena Silva, máster universitario en Ética Aplicada para la Construcción Social con Deusto, maestro en Humanidades por Unison, candidato a doctor en Humanidades por Unison también, licenciado en Filosofía por la UPM. Ha expuesto su trabajo filosófico en espacios nacionales e internacionales. Participó en el Sixth International Conference on Future Education en Kuala Lumpur, Malasia, y en el Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales en las ediciones Chiapas, México y Salto, Uruguay. Actualmente trabaja como profesor en el Tecnológico de Monterrey. Las líneas teóricas que desarrolla son relaciones entre estética y política, estéticas aceleracionistas, poshumanismos y transhumanismos y la filosofía de la tecnología. Es miembro fundador del colectivo de investigación transvectorial. Otro participante es Jesús Gutiérrez Córdoba, es licenciado en Literaturas Hispánicas, maestro en Literatura Hispanoamericana y candidato a doctor en Humanidades por la Universidad de Sonora. Se ha desempeñado como docente en nivel medio, medio superior y superior, con materias del área de comunicación y lengua escrita. Sus líneas de interés son la semiótica de la cultura en el medio digital y problemáticas de la modernidad. Es miembro fundador del colectivo de investigación transvectorial. Y finalmente, su servidora, Rosángeli García, licenciada en Educación Primaria por la Vicenes,
egresada de la Maestría en Humanidades, Unison, y diplomada en Derechos Humanos desde la perspectiva de género y en Educación para los Derechos Humanos por la CNDH. Actualmente colabora en el área de desarrollo, administración y gestión para servicios educativos del sector privado con CICODE y es experta en enseñanza del idioma inglés para adultos. Sus intereses de investigación incluyen la lengua escrita, la sociopolítica y las artes. Miembro fundador del colectivo de investigación transvectorial. Y pues estos somos nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañen. Ahora le cedo la palabra a Michelle. Adelante. Gracias, Rosangeli, y gracias a todas y todos los que nos acompañan. De entrada, pues bueno, estamos muy alegres por estar aquí y proponer este panel desde el desierto de México, desde el norte, desde Sonora, desde Hermosillo. Y pues bueno, sabrán o imaginarán que estos temas acá en el norte no son muy recurrentes. Entonces, lo que estamos haciendo como colectivo es pues comenzar a manejar estos temas por estos lados y comenzar a dialogar y a desarrollar teoría, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, pensar la tecnología, las humanidades digitales desde el norte de Sonora, ¿no? Desde el desierto. Y pues bueno, con ese ánimo, lo que estamos haciendo ahorita y lo que les proponemos en este panel es una discusión y una revisión de cuatro aspectos teóricos, o más bien cuatro líneas o perspectivas teóricas que discuten propiamente la pertinencia de la tecnología, ya sea en diferentes aspectos. Por ejemplo, podríamos hablar de la sociedad de la información, de la etnografía digital, podríamos hablar de las implicaciones de la tecnología en la definición del humano, de lo no humano, etcétera. Y pues bueno, bajo estas nociones, el contexto que hoy nos apremia en términos generales, si pensamos en el término de humanidades digitales, la apuesta nuestra es un tanto arriesgada porque si revisamos como los trabajos que se están exponiendo en la Semana de las Humanidades Digitales, pues son aspectos que tienen que ver con la incorporación de lo tecnológico con miras a la producción de saber. Y por nuestra parte, la discusión tiende más a la cuestión teórica como una discusión o reflexión de lo que implican esas prácticas, ya en términos de lo antropológico, de lo ontológico, de las epistemologías, de las metodologías, etcétera. Bajo esas nociones podríamos retrotraernos a ciertas definiciones de las humanidades digitales, tanto en el aspecto práctico como teórico o las condiciones existentes. Por ejemplo, si pensamos en algunas universidades de Europa, por ejemplo en España, al hablar de humanidades digitales, no es extraño que se hable de cuatro paradigmas, ¿no? El paradigma cero, el de la ciencia experimental, el de la ciencia teórica, el de la ciencia computacional y precisamente este en el que estamos, que sería la ciencia de los datos o el aumento exponencial de los datos, ¿no? ¿Qué implica en un nivel netamente humano y de investigación? Ahora, podríamos hablar ahora de la incorporación de técnicas para el análisis, el estudio del Big Data, por ejemplo, lo que implica en términos de una sociedad digital, las brechas digitales, nuevas políticas de las democracias digitales, el patrimonio como tal digital, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, la modelización de fenómenos complejos, aplicación de tecnologías de la información, etcétera. Entonces, bajo estos grandes problemas y cuestiones, pues ponemos sobre la mesa esto que hoy vamos a exponer. Y pues bueno, vamos a empezar con el aceleracionismo de derecha, que el aceleracionismo de derecha viene inaugurado en la figura de Nick Land. Nick Land actualmente ya no hace filosofía y se le ha vinculado bastante a lo que llamamos el movimiento de la neorreacción. Entonces hay ahí una controversia muy fuerte en Nick Land, pero la importancia de Land, que ahorita veremos con el maestro Juan Carlos, que nos expondrá este tema, es en una parte su vinculación a lo que después se va a nombrar como realismo especulativo. Y en el realismo especulativo, pues se va a desprender una serie de perspectivas y de ontologías distintas, de ontologías muy novedosas respecto, por ejemplo, ontología orientada a objetos, nuevos realismos, pluralismos ontológicos, etcétera, que van, que buscan ir más allá de las consignas del poscolonialismo, por ejemplo, del pensamiento decolonial, etcétera, etcétera. Entonces, es algo controversial, es algo que ahorita está sobre la mesa, pero bueno, es una propuesta. Posterior a ello, se va a vincular el aceleracionismo de izquierda, que son
parte de los alumnos de Nick Land que van a criticar esta parte landiana, pero con una visión, ahora sí, de, vamos a ponerlo de esta forma, como de una vertiente más marxista o una apropiación de izquierda de Deleuze y Guattari, por ejemplo. Y entonces, posteriormente va a venir el xenofeminismo o el xenofeminismo a preguntarse sobre la posibilidad de que exista un feminismo desde el realismo especulativo aceleracionista. Y van a ser las nuevas perspectivas feministas que van a incorporar lo que son las tecnologías y van a manejar ciertos conceptos y posteriormente tendremos propuestas cosmotécnicas como la de Yuhui, ¿no? Que, bueno, van a cuestionar el papel de la tecnología en todos estos temas. Bueno, entonces con esto vamos a proponer a la lectura de lo que es el aceleracionismo de derecha, Juan Carlos. Y bueno, yo creo que la pregunta general que atraviesa aquí la sesión es qué ofrece el aceleracionismo de derecha, qué características tiene. ¿Sí? Y cómo busca, en este caso, pensar lo humano, la importancia de la tecnología, de la técnica y sobre todo el vínculo entre tecnología y sistema económico, en este caso el capitalismo. Bueno, sí, gracias, Michelle. Precisamente tratando de responder a la pregunta de qué podemos o qué aporte pudiera tener el aceleracionismo de derecha al repensamiento de las humanidades y a una, digamos, un repensar lo humano, creo que precisamente está en la consideración que Nick Land tiene como su punto de partida, digamos, Nick Land entra en discusión con Kant, digamos, con quienes de fondo está discutiendo Land al inicio de su carrera y digamos que durante mucho tiempo está dialogando y cuestionándose precisamente el límite de lo númeno y lo fenoménico que plantea acá. Para Land, el esfuerzo que trata de hacer es superar ese límite kantiano donde plantearíamos, digamos, la idea de que no es posible entender lo númeno, sino solo podemos quedarnos con lo fenoménico. Él trata de construir un vínculo para poder superar eso. Entonces, digamos que para él ese vínculo o esa forma de superar lo fenoménico estaría precisamente en el capital, pero es una consideración muy particular de Land sobre lo que es el capital. Para Land, eh, el capital no es precisamente el capitalismo. El capitalismo sería más bien las fuerzas que tienen atrapadas lo que él considera como el capital. El capital para Land sería una consideración donde se funde lo humano con lo maquínico y, digamos, logra lo que él llama esta eh, fusión o superación de lo humano, donde las fuerzas que, del capital mismo estarían liberando al ser humano de lo humano como tal. Entonces, esa sería a grandes, así, la consideración de Land en cuanto a lo humano. Y precisamente, ahorita que comentabas que el pensamiento de Land es sumamente polémico, ya que él considera que Singapur y Taiwán y algunas partes de China son como ya el camino de este capitalismo, sí, bueno, de este capital liberado sin capitalismo, donde las fuerzas del capital mismo son las que se rigen con una tecnología que va a superar lo humano. Al abrazar esa idea, comienza a considerar el pensamiento de algunos neoreaccionarios, concretamente grupos de neoreaccionarios que trabajan en Silicon Valley, y ahí es donde empieza publicaciones demasiado muy polémicas, coronándose con la Ilustración Oscura, donde sigue discutiendo con Kant. O sea, digamos que si Kant es el que abraza la Ilustración como el gran momento de la humanidad, donde, digamos, una coronación del humanismo, pues Land va a construir un antihumanismo criticando precisamente la Ilustración, donde
nos hace ver los lados oscuros de la ilustración, que consistirían precisamente para Land el no permitir que las fuerzas de la tecnología se liberen y las construyan en el sistema que él llama capitalismo. Entonces, esta desterritorialización que Land considera sería una construcción entre una fusión más bien entre lo maquínico y lo humano, pero sin la consideración de un humanismo ilustrado. Más, esto sería, digamos, a grandes rasgos, hablar del Estatuto del Humano, de, digamos, en esas dos grandes etapas de Land, ¿no? Land del colapso y el Land de la ilustración. Ok, entonces aquí la propuesta es liberar las fuerzas reprimidas del capitalismo con miras hacia una desterritorialización, en este caso, que bueno, implicaría ahora sí quizá un estado eh, donde las máquinas están en ciertas condiciones, donde la noción del humano se ha superado. Ahora, para discutir el aceleracionismo de izquierda, me gustaría introducir aquí como la manera en que en Latinoamérica ha sido recibido el aceleracionismo. Porque si estamos hablando de que hay fuerzas reprimidas y que hay que acelerar, propiamente en este caso, pues esas fuerzas reprimidas, acelerarlas para llegar a una desterritorialización, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con países donde donde están en desventaja, y países que están en desventaja en términos de que económicos, políticos, sociales? Por ejemplo, Deborah Danowski, Eduardo Viveros de Castro, son pues teóricos que van a cuestionar propiamente el aceleracionismo y van a proponer otro tipo de filosofías y de perspectivas desde la antropología, por ejemplo, perspectivismo amerindio, o van a pensar en un giro ontológico. Eh, Voy a dar lectura a un fragmento que refiere a la forma de recepción en Latinoamérica de estas filosofías, para después dar inicio a lo que es aceleracionismo de izquierda. Dice de esta forma: la recepción crítica del aceleracionismo en Latinoamérica, a través de figuras como Eduardo Viveros de Castro y Débora Danowski, ha sido generalmente desfavorable. Basados en el perspectivismo amerindio, ambos teóricos han cuestionado el manifiesto por una política aceleracionista de Serrix y Williams, que es el aceleracionismo de izquierda. Aquí Danowski y Eduardo Viveros de Castro no van a hacer una diferencia propiamente entre aceleracionismo de izquierda y derecha, porque van a considerar que están partiendo de nociones, por ejemplo, de singularidad, que en este caso los ligaría propiamente a una noción transhumanista. Entonces dice, en suma, argumentan Eduardo Viveros de Castro y Débora Danowski que en lugar de liberar las fuerzas reprimidas y las fuerzas productivas reprimidas, la aceleración capitalista ha llevado al colapso ecológico planetario, evidenciando el creciente ímpetu de las fuerzas destructivas del sistema económico en forma de rapidez. Desde esa perspectiva, Viveiros de Castro y Danowski detectan en el colapso ambiental la interacción física entre el sistema capitalista y la Tierra y establecen una concordancia entre el aceleracionismo y las premisas de la singularidad de Raymond Kurzweil. Según esta lectura, el manifiesto aceleracionista alberga, a pesar suyo, un enfoque transhumanista y una concepción mesiánica de la tecnología influenciada por la visión apocalíptica singularitana de Nick Land, cuyo fin paradójico es lograr una trascendencia antropológica. Esa es la lectura que se hace desde Latinoamérica del aceleracionismo, desde cierto sector. Ahora, podríamos cuestionar si en efecto el aceleracionismo de izquierda es transhumanista y si en efecto piensa en una singularidad como tal. Pero bueno, tiene sus particularidades el aceleracionismo de izquierda que vamos a conocer ahora mismo. Muy bien. En mi caso, yo voy a hablar sobre la aceleracionismo de izquierda. Respondiendo a la pregunta sobre la pertinencia de este pensamiento para posicionarnos críticamente frente a las humanidades digitales, yo creo que este tipo de pensamiento, esta corriente,
ofrece alternativas a los estudios culturales en torno al desarrollo humano y justamente como mencionaba ya los compañeros, en torno a lo humano, desarrollo humano en el contexto del capitalismo moderno. Para, como un preámbulo, esto lo podemos leer en las mismas introducciones del libro de aceleracionismo, respecto a qué es lo que busca el aceleracionismo en general. Esto lo dicen Armen Abancean y Mauricio Rey. Dicen que el aceleracionismo, cito, aventura a alinearse con la dinámica emancipadora que rompió las cadenas del feudalismo y que dio paso a la ramificación constante de posibilidades prácticas de la modernidad. Cero cita, allí en la cuestión de la modernidad es donde se encuentra parte esencial de lo que va a ser todo este aparato de filosófico político que va a proponer pues justamente formas de pensar el progreso humano. Eh, para ahondar en esta separación de derecha e izquierda, yo creo que aquí nos da una buena luz Norberto Bobbio con el libro titulado Derecha e Izquierda del 95. Aquí justo el binomio de izquierda y derecha, en este binomio se implica un tercer excluido, que sería el centro, ¿no? Y que es donde entrarían acá justamente la perspectiva que comentaba nuestro compañero Michel, ¿no? O sea, ¿cuáles son cuáles podrían ser perspectivas conciliadoras, perspectivas que estén en el centro o perspectivas que estén imbuidas de ambos espectros? Una vez que ya se identifica ese tercer excluido que es el centro y lo incluyes, simplemente pues se empieza a considerar como un tercer incluido. El tercer incluido va a mantener ese binomio en condición de grado hasta llegar a un centro-centro, centro-izquierda, centro-derecha, izquierda, izquierda y así, ¿no? Las equivalencias que podríamos encontrar del binomio, nada más como un acercamiento para ir figurando esta idea de la modernidad, podría ser un binomio de progresismo, conservadurismo, o esas ideas de liberalismo o conservadurismo, insisto. Aquí, en la lógica del tercer incluyente, que sería una de las propuestas de Bobbio, en esa tercer incluyente, digamos que se podrían empezar a crear nuevos binomios, o sea, podríamos empezar a pensar en una izquierda y una derecha tradicionales. Y en el caso acá, por ejemplo, del aceleracionismo, podríamos pensar en una izquierda o una derecha aceleracionista, ¿no? Digamos que se crea un nuevo binomio a partir de estas dualidades. Eh, digamos que así, hasta el movimiento expansivo, ¿no? Acá, entonces, digamos que la izquierda podría pensarse para quitar todos estos asuntos problemáticos de la definición, podría pensarse como una liberación del poder en beneficio de la humanidad, ¿no? Mientras que la derecha podría pensarse como una conservación del poder. Y para verlo, para no satanizarlos, en beneficio de la humanidad, ¿no? Podría ser. Acá ya el aceleracionismo de izquierda parte del siguiente supuesto. Ya lo mencionaba el compañero, que en el capitalismo el progreso humano, digamos, se encuentra subsumido a las fuerzas del mercado. Aquí hay un referente, justo como mencionaba, a Marx con el fragmento sobre las máquinas en el volumen 2 de los elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Digamos, aquí es donde se empieza a hablar sobre esta producción maquínica, esta idea de la máquina que después van a retomar Deleuze y Guattari, ¿no? En la producción maquínica, digamos, en la producción maquínica se encuentra implicado el ascenso universal del capital. Aquí digamos que se empieza a ver en la exigencia del capital, lo siguiente, reducir la necesidad de trabajo humano y de incrementar continuamente los,
la producción, ¿no? Esto nos lleva a la consecuencia de que el trabajador, en ese contexto de incremento continuo, en el cual la necesidad de su trabajo va reduciéndose, digamos que el trabajador como ser humano pasa a ser un mero utensilio, ¿no? Un momento del proceso de producción. No obstante, y aquí es donde entra parte del territorio especulativo del aceleracionismo, no obstante, hay una metamorfosis en lo humano. Marx ve en su momento, ¿no? Es la idea del ascenso del trabajo inmediato al trabajo social. En sí, digamos que esta ya es de, de Mauricio Ray. Aquí, digamos, está que el ámbito, cito, el ámbito expandido de la producción y las continuas metamorfosis del humano en esa unión, ¿no? La producción y las continuas metamorfosis del humano en su interior estarían frente al monótono régimen del capital como una metamáquina que se apropia y gobierna este proceso de producción y su desarrollo. Acá ya la propuesta, una de las propuestas de Cernisek y Williams en Inventar el futuro, poscapitalismo y un mundo sin trabajo de 2015, aquí ya se parte de un principio muy determinado. Es el de que, cito, una izquierda moderna no puede ni continuar con el sistema actual ni regresar a un pasado idealizado, sino que debe encarar la labor de construir un nuevo futuro. Digamos que aquí van a empezar a hablar ellos como aceleracionismo de izquierda, como una izquierda contemporánea, ¿no? Digamos que esta postura de izquierda estaría orientada al futuro como un futuro en el que se dispute la idea de modernidad. Digamos, esa es parte de la propuesta en el aceleracionismo. Es no una postura posmoderna, una negación de la modernidad, sino más bien una apropiación de la modernidad. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la modernidad? Y empezar a desarrollarlos. ¿Para qué? Para justamente lograr este apreciado futuro, ¿no? Aquí digamos que el objetivo en el libro de Cernisek y Williams, el objetivo es separar el binomio que mencionaba hace un momento de la producción, transformación humana, este binomio producción y transformación humana del capitalismo como el sistema que mencionaba nuestro primer compañero. Acá, digamos que el objeto mismo, el objeto concreto por el cual se va a tratar de pensar esta separación es el progreso. Ya el progreso como, digamos, como ellos lo mencionan, como una hiperstición, es decir, como una ficción que apunta a en un futuro ser realidad, ¿no? Mencionan ahí, por ejemplo, Star Trek, con la idea de la tableta, ¿no? Y que el futuro se concreta, por ejemplo. Acá, digamos que, y retomando la lógica del tercer incluyente de Bobbio, digamos que el aceleracionismo de izquierda de William y Cernisek, o ese aceleracionismo contemporáneo, moderno, va a oponerse justamente al aceleracionismo clásico, al tradicional, y lo va a mencionar, lo va a llamar como una izquierda folk, a la cual va a definir como, a la cual van a definir como una política de lo local, de lo espontáneo y lo antiestatal, lo cual no está mal. No está mal, pero en el contexto de querer modificar la estructura del capitalismo, resulta insuficiente. Esa es una de las propuestas que tienen ellos. Digamos que esto es lo que dicen. Este tipo de política, la folk, la o tradicional, la que se ha llevado hasta posterior al comunismo y a la socialdemocracia, ese tipo de política, dicen, no es capaz de generar fuerzas duraderas que puedan sustituir y no solo resistir al capitalismo global. Ahí es donde entra la izquierda aceleracionista como una política de lo general y lo estructural. O sea, se busca reestructurar todo el sistema creando una nueva hegemonía, no luchar contra la hegemonía misma, sino crear una contrahegemonía. Allí, digamos, entrarían otros aspectos que ya se mencionaban hace un momento sobre la complejidad. Frente a los sistemas complejos de la economía, la política global y los cambios climáticos, digamos que
esta complejidad, ¿no? Esos entrecruces de muchísimos elementos que están dirigidos a la formación de un efecto, a crear algo, ¿no? Eh, Aquí la izquierda folk, digamos que a lo que pretendería es a reducir la complejidad misma a una escala del humano, a una escala humana. Cuando en un aceleracionismo de izquierda, dicen ellos, una izquierda contemporánea, moderna, lo que se tendría que buscar en realidad es expandir las capacidades humanas, que entraría justamente en todas esas cuestiones de la transmodernidad, ¿no? Transhumanidad. Aquí, los sistemas complejos, nada más como para poner una definición, digamos que serían esos sistemas que son las partes intricadas que se retroalimentan y producen efectos emergentes que no pueden reducirse a sus componentes individuales. Yo creo que tenemos clarísimo, ¿no? Eso, la economía como un sistema complejo, que no puedes quitar un elemento porque ya desestabilizas todo el sistema. Podría desestabilizar el sistema. Entonces, digamos que aquí el oponente, lo que van a criticar, este tipo de aceleracionismo va a ser el capitalismo, como ya se mencionaba hace un momento, y ellos lo describen así. Cito, el capitalismo es un universal que se expande de manera agresiva y los esfuerzos por segregar un espacio de autonomía respecto de aquel están destinados al fracaso. La retirada, la resistencia, el localismo, los espacios autónomos representan un juego defensivo contra un capitalismo intransigente e incesantemente invasivo. Eso, digamos, ya es lo que nos demandaría esta necesidad de una transformación del humano, atendiendo a esta plasticidad humana que ya estaba señalada con Marx, ¿no? Desde Marx. La modernidad capitalista, entonces dicen ellos que nunca fue resultado necesario, sino más bien un proyecto, y ojo ahí, sino más bien un proyecto exitoso, impulsado por diversas clases y un imperativo sistemático de acumulación y expansión. Es decir, que la modernidad capitalista no necesariamente depende del capitalismo tal cual como lo hemos presenciado hasta la actualidad, ¿no? Acá entra entonces la propuesta, y con esto voy a terminar, la propuesta de ellos. Ellos piensan en justo pensar nuevas formas precisamente para ahondar en la modernidad, formas de universalidad, lo universal, como algo no homogéneo, algo no eurocéntrico, algo no masculino, por ejemplo, sino heterogéneo, es decir, pensar distintos universales, la posibilidad de distintos universales. Y el otro es y es el que quiero rescatar ya para cerrar, el de la libertad. Acá, a partir de esta ideal ilustrado, el de la libertad, ellos lo mencionan como una libertad formal, ¿no? Yo tengo la libertad, dicen, de elegir un trabajo, ¿no? Elegir si trabajar o no, pero en realidad te ves impelido justamente por la complejidad a tener que trabajar, ¿no? Y en condiciones de precariedad a tomar cualquier trabajo. Entonces, ¿cuál es la libertad real, no? En ese contexto, ellos hablan sobre una libertad sintética. Es idealista, pero en estos términos de un progreso como hipersticional, como una ficción que apunta al desarrollo, a la concretización de un sistema en el futuro, digamos que ellos lo mencionan como una libertad sintética, es decir, una libertad basada en principios materiales reales. En estos principios materiales reales es donde entra, por un lado, el suministro de las necesidades básicas, aquí buscar nuevas formas del sustento, de lo básico, la expansión de los recursos sociales, por ejemplo, en el que estamos ahorita, y el desarrollo de capacidades tecnológicas, que este es uno de los elementos, por ejemplo, que se van a explotar, por ejemplo, en el xenofeminismo o en los transhumanismos, ¿no? El desarrollo de tecnologías, de capacidades tecnológicas que por sí mismas, sin el capital, sin el imperativo del capital y las dinámicas de mercado, a lo que atienden es al desarrollo humano. Con eso Perfecto. termino. Entonces, el panorama se vuelve más complejo y nomás para sintetizar, hay algunos puntos. El aceleracionismo de derecha en la figura de Nick Land, a partir de Deleuze y Guattari, hacen una lectura del capitalismo, de los flujos, de los reflujos, por así decirlo,
Y para Land, por ejemplo, hay que buscar en este caso un pensamiento posterior al colapso, que sería una desterritorialización total. Sin embargo, lo que el aceleracionismo de izquierda reclama de Nick Land es que la lectura que hacen de Deleuze y Guattari es que la desterritorialización implica también una reterritorialización. Entonces, por ahí dicen, no va, ¿no? Entonces comienzan a plantear eh, una mirada aceleracionista, pero desde la izquierda, principalmente desde la lectura que hacen de Carlos Marx. Ahora, algo que es bien importante es el hecho de pensar en la postindustrialización. A propósito de que pensamos en la automatización o en los avances de la inteligencia artificial, ellos verían como apropiado y como parte de este cambio histórico para, ahora sí, buscar y lograr a partir de la tecnología, pues mejores condiciones. Por eso la postindustrialización sería necesaria en este caso para algo más, aunque en estos momentos pueda ocasionar ahora sí afectaciones al trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, el punto es cambiar las condiciones laborales y las condiciones de explotación. Entonces, ahí es donde van a chocarse con la izquierda tradicional que ellos llaman la izquierda de la política folk, que para, por ejemplo, el aceleracionismo de izquierda sería parte del problema de la política de izquierda folk es que siguen pensando en una democracia que se define a partir de los medios. Y ellos dicen, no, la democracia se tiene que definir por los fines. Y si la democracia la definimos por los fines, no hay problema en que nosotros acudamos a estrategias que desde la derecha se han usado con miras, ahora sí, al progreso, como mencionas, o con miras a cierta emancipación, etcétera. Entonces, eso va a chocar con la izquierda tradicional y va a chocar también con la noción, vamos a decirlo así, de la generación del 68 tecnófoba en la filosofía continental. Para ellos va a ser, no, la tecnología, ahí está precisamente parte de lo que podemos utilizar para llegar a ese estado que buscamos. Entonces, en ese estado que se busca, hay ahora sí la configuración de un universal. No hay un miedo a lo universal. Y es ahí donde choca con la recepción que se tiene en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hablamos de multiculturalidad, de interculturalidad, de pluralismos. Hablamos, por ejemplo, de condiciones indígenas, etcétera, etcétera, o la política de la identidad al hablar de identidades, ya sea de género, de condiciones racializadas, étnicas, etcétera. Entonces ellos dicen, hay que construir, en este caso, un universal. Pero es un universal que se busca, por así decirlo, de cierta forma horizontal. Y es la construcción, como bien dices Jesús, a partir de una racionalidad. Entonces no es esta vinculación de la racionalidad en términos de lo moderno, en términos, por ejemplo, del hombre blanco, etcétera, etcétera, sino que es el pensamiento de la racionalidad aceleracionista fuera de estos parámetros en búsqueda de ahora sí de desarrollo de ciertas tecnologías que permitan a partir de su potencial generar nuevos mundos. Y ahí, en esa generación de nuevos mundos, es donde viene la posibilidad de pensar más allá del colapso, porque el imaginario que tenemos de la tecnología en este caso es un futuro distópico, un futuro donde el ser humano está transhumanizado y está alienado. Entonces, para el aceleracionismo de izquierda sería lo contrario, es decir, hay que pensar en la posibilidad de un nuevo futuro a partir de la tecnología. Entonces, ahí está el concepto de hiperstición que tiene, ahora sí vamos a decirlo, ya tiene toda una serie de discusiones que como bien menciona nuestro compañero Jesús, se puede resumir como en la capacidad que tenemos de ficcionar algo para lograrlo. Entonces, se trata de hacer un trabajo hipersticional con miras a imaginar un futuro posible que venga a nosotros. Entonces, aquí va a llegar el xenofeminismo para decir, ¿y qué pasa con estos discursos de aceleracionistas en términos del feminismo? Puede haber un feminismo aceleracionista, realista, especulativo, y esto implica el cuestionamiento de las nuevas materialidades, porque en este caso tenemos que pensar que el aceleracionismo de izquierda se va a tocar entonces con un nuevo materialismo y nuevas nociones de la materialidad. Entonces, Rosangeli, te cedo la palabra para que nos expliques más acerca de la importancia de esta recepción desde el ámbito del feminismo y la incorporación de la tecnología con miras a potenciar, ahora sí, una sociedad más libre,
una sociedad más democrática y una sociedad donde no haya una determinación, por así decirlo, acerca de lo que las mujeres, los hombres u otras identidades tengan que hacer o tengan que ser. Sí, muy bien. Bueno, ahorita Bárbara sí había levantado la mano y tenía la pregunta de cómo se escribía xenofeminismo. Y le digo que se escribe con X al principio. Al principio, X, no, xenofeminismo. Es importante esto porque esta noción antropológica está muy vinculada con el nombre mismo de la teoría, ¿no? Lo cheno implica esta apertura a la alteridad, a lo extraño, a lo foráneo, a lo desconocido, por lo que aboga precisamente a la inclusión de estas identidades a las que aludían mis compañeros y estas experiencias como desestabilizadores de estas categorías rígidas de identidades y de género. Entonces, esta palabra, el xenofeminismo, o más bien la teoría xenofeminista, eh, tiene como base un rechazo al esencialismo natural o biológico, a lo que le llaman un antinaturalismo. Esta idea es muy importante porque es una negación a la idea de la naturaleza como un garante de posiciones políticas y sociales, como una entidad inmutable y sagrada. Es quitar la naturaleza de esa posición y pensar la biología ya no como un determinante de destino, sino más bien que lo natural son estas condiciones materiales y formas sociales susceptibles a transformación a través de la tecnología. Y precisamente esto nos permite promover una justicia reproductiva y una diversidad de género a partir de, digamos, estas posibilidades que nos permite la tecnología. Más adelante voy a plantear algunos ejemplos. Entonces es así como este concepto de naturaleza se ve como un espacio de contestación política que cuestiona esta glorificación de lo natural que ha perpetuado normas biológicas y sociales opresivas por mucho tiempo. Y estamos viendo ya en la actualidad algunas acciones que tienen que ver con estas posturas. Por ejemplo, las iniciativas de ley en Minnesota contra la terapia de conversión es un tema muy serio que implica toda un cuestionamiento ético alrededor de ciertas prácticas culturales, pero que tienen que ver con este plano, ¿no? de entender la naturaleza o ciertas apropiaciones en la ley para incorporar las identidades. Y bueno, a partir de esto también podemos incorporar, bueno, más bien se deriva esta noción de los cuerpos y las identidades como entidades mutables mediante la ciencia y la tecnología, en las que se enfatiza este reconocimiento de que las características biológicas y los procesos que moldean son susceptibles al cambio y a la reconfiguración. Y es desde ahí donde podemos ampliar estas nociones de lo humano y de lo no humano. Otra cuestión que es fundamental comprender en el xenofeminismo es que de donde viene xeno, es esta parte de la alienación. Alienación y libertad están sumamente conectados. Me voy a permitir dar lectura a un párrafo del manifiesto xenofeminista, nada más para que quede claro cómo ellas van estructurando este discurso. El xenofeminismo aprovecha la alienación como estímulo para generar nuevos mundos. Precisamente estos nuevos mundos de los que de los que hablaban mis compañeros hace un momento. Todas y todos estamos alienados, pero ha sido alguna vez de otra manera. Es a través de y no a pesar de nuestra condición alienada que podemos liberarnos del fango de la inmediatez. La libertad no es algo dado y sobre todo no nos es dada por nada natural. La construcción de la libertad no involucra menos, sino más alienación. La alienación es la labor de construcción de la libertad.
Nada debería ser aceptado como fijo, permanente o dado, ni las condiciones materiales ni las formas sociales. El xenofeminismo muta, navega y sondea cada horizonte, cualquiera que haya sido juzgado innatural bajo las normas biológicas reinantes, cualquiera que haya experimentado injusticias perpetradas en el nombre del orden natural. Comprenderá que la glorificación de lo natural no tiene nada que ofrecernos a los queers y trans entre nosotros, a las personas con diversidad funcional, ni tampoco a quienes han sufrido discriminación debido al embarazo o a las tareas ligadas a la crianza. El xenofeminismo es vehementemente antinaturalista. El naturalismo esencialista hiede a teología. Cuanto más rápido sea exorcizado, mejor. Entonces, bueno, es un texto muy interesante, no solamente por la manera en la que está redactado, sino por estos 3 puntos que voy a resaltar. La alienación como un estímulo para generar nuevos mundos a partir del uso tecnológico. La libertad no es algo dado y sobre todo no es dada por nada natural. Eso nos hace cuestionarnos sobre este concepto. Y la alienación es la labor de construcción de la libertad. Esto se conecta con una idea muy importante, que es que el xenofeminismo rechaza la noción de que la racionalidad es una empresa patriarcal. Ellas están a favor y emplean ese racionalismo, esa ciencia, a través del abolicionismo de género, porque ellas declaran que la ciencia y el racionalismo es algo que nos compete a todos los humanos y es indistinto al género. Es algo que nosotros tenemos que usar, es una herramienta más precisamente para esta emancipación. Muy bien. Y en ese sentido, la apropiación tecnológica es esta herramienta o este campo de acción que ellas declaran no es inherentemente progresista, ni buena, ni mala. Más bien, la tecnología debe ser pensada como lo que se puede rediseñar y de lo que se puede apropiar para estos fines emancipatorios, siempre anticipando su impacto sistémico y evitando la explotación exclusiva por el capital. Entonces, ellas incorporan estas nociones muy importantes de la izquierda en su pensamiento. De esta manera, se ha de favorecer la construcción de autonomía colectiva, enfatizando la escalabilidad y la interseccionalidad en las soluciones tecnológicas. Y de hecho, ahorita voy a presentar 2 ejemplos así muy concretos que podríamos asociar a este pensamiento xenofeminista, en donde la tecnología se emplea con estos fines. Otro concepto importante es la mesopolítica y es precisamente ese punto intermedio que mencionaba Jesús. No nos vamos ni a lo micropolítico ni a lo macropolítico, sino que desde la mesopolítica, desde esa autonomía colectiva, vamos haciendo incidencia a través de estas construcciones tecnológicas. Entonces, en general, hay 2 problemas a los que atiende el xenofeminismo en particular: la exclusión de las comunidades marginadas y la distribución desigual de los recursos tecnológicos a través de estas colectividades, y las formas actuales de trabajo, tanto productivo como reproductivo. Eso es lo que ellas se cuestionan. Y sus soluciones tienen que ver con el acceso a la información, con las herramientas de comunicación que nos permiten nuevas formas de organización y de activismo que superan estas barreras geográficas y sociales, la biopolítica y el cuerpo. Ellas abogan a que todo el conocimiento tiene que ayudarnos a esta plasticidad de la biología humana, y la inteligencia artificial y los algoritmos como recursos tecnológicos que son medios para reconfigurar estas estructuras de poder y desafiar los sesgos existentes, aunque también conllevan el riesgo de perpetuar ciertas desigualdades sociales que hay que continuar haciendo crítica. Entonces, bueno, a ver, voy a compartir pantalla tantito nada más para que vean estos proyectos a los que les hago mención. ¿Se ve? Ok, bueno, por ejemplo, este es Ginepunk y es un sitio en el que se promueve la información para la salud sexual y también para el autoconocimiento, el autocuidado. Y bueno, tienen publicaciones desde hace como 10 años, creo que este año celebraron el 10º año. Entonces, este es, por ejemplo, un espacio
en el que las mujeres hablan de su cuerpo y hacen propuestas e incluso plantean mucho conocimiento, mucha información para poder incidir en sus propios cuerpos. Y bueno, ya cambié de pestaña. ¿Se cambió también? ¿Ustedes ven que se cambió? Bueno, esta es una propuesta que es más controversial, es Open Source Estrogen, que es un sitio en el que se aprende cómo generar, cómo usar las tecnologías para producir estrógenos y así hacer la transformación biológica del cuerpo, ¿no? Entonces, imagínense todo el cúmulo de conocimientos y de experiencias que se abren en estos espacios. Obviamente, en ambos espacios tienen también sus discusiones éticas dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, pero son solo algunos ejemplos que existen en los que ya la gente está usando esta tecnología como forma de emancipación. Y bueno, ya para finalizar, hace como 6 meses, Helen Hester, que es miembro de Laboria Cubonics, que es quien propone el xenofeminismo, hizo un video en el que responde algunas preguntas relacionadas a este tema, específicamente sobre la inteligencia artificial. Entonces, ella hace una comparativa muy interesante entre ciertas directrices éticas que propone un grupo de expertos de inteligencia artificial de la Comisión de la Unión Europea, en el que ponen al ser humano como centro, que debe ser protegido, que la inteligencia artificial debe servirle al ser humano, que debe fomentar la identidad personal y cultural y satisfacer sus necesidades esenciales. Y lo contrasta con la perspectiva de un autor de apellido Bratton, quien desenfatiza la centralidad en el humano a través de sistemas complejos, de los sistemas complejos en los cuales el humano opera. Y bueno, esa idea puede asustar porque retira al humano de esa posición privilegiada de alguna manera, pero el argumento del autor es que la ecología fundamental de la automatización permite que la condición previa, las abstracciones y las decisiones tomen lugar. Lo que se dice, lo aún no imaginado. Entonces, aquí seguimos en este hilo conductor de los mundos posibles. Entonces, Bratton apunta hacia los beneficios a nivel político al hacer esta reorientación conceptual de la inteligencia artificial y argumenta que cualquier acción que transforme el mundo puede ser absorbida en un proceso técnico que ya no demanda una valoración subjetiva en cada proceso. Entonces dice algo así: la automatización automiza la autonomía, así lo expresa él. La autonomía se trata menos de la libre voluntad y más de qué aspectos de la acción se pueden realizar sin una deliberación completa. Entonces, esto tiene muchas implicaciones a nivel conceptual y epistémico de la concepción y de la ubicación del ser humano. Como una síntesis muy, muy breve. Entonces, el xenofeminismo o el xenofeminismo tiene 3 puntos de partida: el antinaturalismo, el tecnomaterialismo y el abolicionismo de género. En este caso, cuando hablamos de antinaturalismo, no es una posición donde se niegue lo biológico como una realidad, sino más bien se niega lo natural o lo biológico como un destino necesario. En este punto, estamos hablando de la maleabilidad, de la plasticidad de los cuerpos gracias a la tecnología, y por lo tanto eso habilita posibilidades porque la misma biología, por su plasticidad, pues es de una manera contingencial en ciertos aspectos. Y pues bueno, ahí ya hay una aplicación de lo que sería el tecnomaterialismo. El tecnomaterialismo, Helen Hester, por ejemplo, lo rescata haciendo una serie de reflexiones a propósito de cómo los dispositivos o los artefactos han suscitado prácticas distintas de lo humano y en términos también de las mujeres. Por ejemplo, Helen Hester aborda el tema del DELEM. ¿Qué es el DELEM? Es el dispositivo de extracción menstrual, que la forma en cómo está diseñado implica que se pueda usar de formas distintas dependiendo cómo es el cuerpo de la mujer o cómo es, o en qué contexto vive, etcétera. ¿Por qué? Porque resultó que si bien era un dispositivo de extracción menstrual,
de pronto comenzó a ser usado para personas que querían abortar y que no podían. Entonces dice, hay una noción tecnomaterialista, entonces necesitamos construir artefactos o tecnologías que en su diseño pueda posibilitar prácticas distintas para la exploración, pero también para la modificación, en este caso, o para la libertad de lo que alguien requiere en cierto momento. Entonces se toca aquí con la noción de alienación, porque la alienación sería la condición de cada persona. ¿Por qué? Porque precisamente cuando está en un entorno o cuando ya suple ciertas necesidades, por ejemplo, comer, rápidamente el ser humano hace otra cosa o utiliza otro tipo de técnicas y a partir de eso es donde ya está alienado. O sea, la condición alienada implica ya el pensamiento, implica que somos seres racionales. Entonces, somos seres racionales en cuanto que somos también seres alienados y por lo tanto podemos construir libertad. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar pensamiento. Entonces, ahí hay una aportación interesante porque se critica del feminismo, se critica que haya pensado a la racionalidad en términos netamente patriarcales o masculinos. Dicen, ha sido un error construir o pensar que la razón es desde ese lado porque precisamente desde lo masculino se ha tomado a la razón como una herramienta cuando debemos tomar la razón también como una herramienta para construcción de libertad, en este caso. Entonces se desprende o se desliga que la razón tiene que ver con algo netamente eurocéntrico y algo netamente patriarcal en este caso. Entonces, al hablar de abolicionismo de género es bien importante porque se podría tocar con ciertos feminismos liberales donde dirían que el género no existe. Aquí más bien las nociones de xenofeministas del género es más bien que florezcan centenares de géneros y de sexualidades al punto que la noción misma de género ya no tenga sentido. Es decir, ¿por qué? Porque consideran que la noción misma de género se ha quedado todavía anclada a una cierta dinámica y hay que trascenderla. Es decir, el género tiene que ser lo suficientemente intrascendente considerando que ya lo asumimos como un hecho. Ese sería el punto. Entonces, buscan atravesar e ir más allá. Y obviamente que esto se va a tocar, por ejemplo, con la política de identidad actual. Y dicen, si bien esto podría ser catastrófico, hay que asumir por lo pronto ciertos aspectos, por ejemplo, de lo queer, de lo trans, porque es lo que tenemos por el momento, pero no es lo ideal quedarnos ahí, sino que hay que trascenderlo y la tecnología nos permite. Si bien hay que construir discursos para que haya libertad de ciertas identidades, no va a ser lo ideal, sino simplemente tiene que ser algo momentáneo. Entonces, si se fijan aquí ya, hay toda una crítica a lo que se llamaría el pensamiento que se ha dicho de forma peyorativa como el pensamiento progre o progresista de la izquierda tradicional. Busca trascender esas categorías. Entonces, antinaturalismo, tecnomaterialismo y abolicionismo de género. Y pues bueno, ya para yo concluir, algo que es importante es la noción de vector, porque por ejemplo, pensando en Benjamin Bratton, que cita a Helen Hester, Bratton y el xenofeminismo en este caso consideran que la automatización es precisamente la posibilidad de autonomía. Y dicen, la izquierda tecnófoba o la filosofía derivada del pensamiento continental es considerar que si hay más automatización, hay menos autonomía, porque hay alienación. Y dicen, no, al revés. Como hay alienación, la automatización puede generar autonomía y a partir de eso podemos generar libertad. Es una noción muy distinta de lo que es lo tecnológico. Entonces llega aquí el pensamiento de la filosofía vinculado al oriental con un personaje que se llama Yu Hui. Y Yu Hui trae una propuesta donde cuestiona del aceleracionismo el vector. Es decir, a ver, si pensamos propiamente en la aceleración, ¿qué es la aceleración en términos, por ejemplo, físicos? Porque hay que tener cuidado de no pensar la aceleración como mera rapidez y no pensar la aceleración como velocidad. Y entonces lo que ellos dicen, o más bien lo que Yohui dice, es lo siguiente. Parecería que los aceleracionismos se han quedado simplemente en una noción de aceleración como mera rapidez, en lugar de pensar a la velocidad como un vector. Si pensamos en un vector, estamos pensando entonces en la posibilidad de dónde orientar precisamente esa conducción de velocidad. Dice, ¿no será propiamente que más bien en lugar de pensar en la aceleración hay que cambiar el vector, en este caso, con el que construimos la tecnología
con miras a lograr otras posibilidades. Y entonces aquí el punto importante que se toca también con las partes muy prácticas es cuestionar la naturaleza de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Lo importante de las humanidades digitales, por ejemplo, es el cuestionamiento de si en efecto estamos tomando los artefactos tecnológicos con miras a resolver procesamientos o más bien resolver ciertas cuestiones con meros procesamientos de información de los que como seres humanos no somos capaces. Por ejemplo, Big Data, es decir, lo que estamos utilizando en tecnología nos ayuda realmente a replantear nuevos problemas o más bien queremos resolver problemas que no hemos podido resolver, como preguntas clásicas de la sociología, de la historia, de la musicología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cómo podemos repensar a las humanidades digitales en términos de redefinir la tecnología, porque en este caso lo que habría que cuidar es no seguir con la misma inercia de nociones antropológicas clásicas que tenemos anteriores a la digitalización, porque lo único que vamos a hacer es, a partir de la sofisticación técnica, resolver problemas que no van a lograr propiamente una redefinición que lleve a una mejor sociedad o a una sociedad distinta. Entonces, el planteamiento de Yu Hui es el siguiente, es decir, ok, hay que definir qué es la tecnología. Entonces dice, vamos a partir de una antítesis. La antropología, por ejemplo, y la historia ha pensado que la tecnología está implicada netamente en la definición del humano. ¿Por qué? Porque somos seres técnicos. Es decir, la misma noción de Homo sapiens implica un cierto nivel técnico. Pero bueno, entonces en ese caso la tecnología es un universal. Entonces podemos hablar de universales, pero el punto aquí es que lo que pregunta Yukui es lo siguiente. Si pensamos a la tecnología como un universal antropológico en forma de que el ser humano desarrolla siempre herramientas y desarrolla siempre artefactos, entonces bien, podemos decir que la tecnología es una exteriorización de la memoria y una amplitud de los sentidos o de los miembros. Y esto va de la mano con la filosofía de la tecnología del héroe Jurgen, y también se toca, si se fijan, con algunas nociones que había en Engels y en Marx, sobre todo en Engels, por ejemplo, cuando pensamos en la importancia del trabajo en el proceso de hominización. Por ejemplo, para Engels hay una vinculación muy importante entre lo que es vida y lo que es tecnología. ¿Por qué? Porque el ser humano, como desarrolla herramientas, es un ser técnico. Entonces, las herramientas, en términos del uso de la materialidad, implican una transformación del humano. Pero entonces Yukui pregunta lo siguiente, si nosotros asumimos que la tecnología es un universal, ¿no estaríamos acaso proponiendo un sentido de lo tecnológico? Y ahora sí, ¿no estaríamos siendo, por ejemplo, eurocéntricos o monotecnológicos? En este caso, tendríamos que pensar que las estrategias o las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, supongamos, tecnologías generativas, etcétera, pues podríamos asumirlas como un progreso, como ha mencionado aquí Bárbara. Bueno, es que ChatGPT te puede hacer todo esto y todo esto. Pero bueno, la pregunta aquí sería para Yukui lo siguiente, es decir, ¿no será eso lo que precisamente criticaba Heidegger en el sentido de que hay una instalación, una Gestell, que ha determinado lo tecnológico en términos de todo lo que podemos hacer? Entonces Yukui lo que dice es, ¿qué pasa con aquellas técnicas o artefactos que respondían al contexto de diferentes sociedades o diferentes culturas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los artefactos o las tecnologías de ciertas, por ejemplo, comunidades indígenas, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos la tecnología como un universal, la tecnología como esa hegemonía que define lo humano. Pero por otro lado, la antítesis es, bueno, si bien la tecnología es un universal, hay que pensarlo como una tendencia técnica, pero no como producto de artefactos o productos propiamente técnicos. Entonces, por un lado tenemos la tecnología y por otro lado, dice Yohui, tenemos cosmotécnica. Y entonces es la definición de cosmotécnica, que es la búsqueda de una resolución entre una noción universal de la tecnología y una visión particular de la tecnología. Es decir, si bien la tecnología es un universal, tenemos esa tendencia técnica, la tecnología siempre se constriñe de forma particular, de tal manera que los artefactos responden a los contextos particulares. Entonces, la tecnología hay que pensarla, diría Yohui, de forma cosmopolítica. Entonces, ¿qué es cosmotécnica? Diría Yohui. La definición que da es esta vinculación o esta relación entre el orden moral y el orden cósmico a partir de la producción técnica.
Es decir, a partir de la tecnología, diría yo, o del hacer técnico, lo que hacemos es unir un orden moral y un orden cosmológico. Por eso dice la noción a que tenemos de las tecnologías actuales es una visión que está contaminada por un supuesto sentido de la tecnología y lo que hay que mirar es cómo utilizamos esas herramientas con miras a otras posibilidades. Entonces, bajo estas nociones, lo que importaría aquí es preguntarnos acerca de qué es lo que podemos construir en términos del sentido tecnológico para habilitar otras prácticas y otras posibilidades. Entonces, es bien interesante porque si lo pensamos en términos de las humanidades digitales, la pregunta aquí sería, ¿de qué forma desde las humanidades digitales construimos herramientas no solo para resolver problemas que ya tengamos, sino para plantear desde el reconocimiento de la realidad otras alternativas que nos ayuden a vivir mejor? Entonces, como un resumen, parte del problema de Yukui o que tiene contra los aceleracionistas es que aparentemente tienen una definición universal de la tecnología en lugar de pensar en las cosmotécnicas particulares. Al momento de pensar en las cosmotécnicas particulares, tendríamos que pensar en las posibilidades reales y contextuales que permitirían a partir de los artefactos técnicos otro tipo de sociedad. Entonces, esto buscaría yo con esto romper el monotecnologismo y pensar a la tecnología más allá de las nociones consabidas, por ejemplo, de nociones como autorreferencialidad, recursividad, etcétera, etcétera. Es decir, es sacar incluso las herramientas de la inteligencia artificial de las nociones clásicas, por ejemplo, que pensaríamos machine learning, deep learning, etcétera. Es decir, hay que pensar a la tecnología artificial desde otras posibilidades, porque lo único que estamos haciendo es asemejar la tecnología a la cosmotécnica que se pretende universal y hegemónica, por lo tanto, queremos asimilar la tecnología a algo que se parezca más a lo humano. Pero, ¿qué es lo humano? En realidad, si lo humano se define a partir de las tecnologías particulares, entonces lo que tenemos es una definición, o más bien diferentes definiciones cosmotécnicas del humano. Entonces, el problema sería en que construimos, por ejemplo, inteligencia artificial bajo una noción muy hegemónica de lo que es el ser humano. Entonces, parte de ese sería el problema. Cómo nosotros podemos construir a partir de otros vectores, otras formas de artefacto con miras a sociedades mejores. Ahora, como una acotación. El pensamiento de Benjamin Bratton, que se va a tocar de cierta forma, Benjamin Bratton, por ejemplo, trabaja en Strelka, que es un centro de investigación ahí de diseño urbano, de arquitectura, de filosofía, que busca la construcción de una planetariedad. Él le llama la terraformación. Por lo general pensamos la terraformación de Marte, etcétera, y dice, no, hay que terraformar el planeta. Y la terraformación implica la incorporación de la artificialidad. Todo está artificial en la actualidad. Lo que llamamos naturaleza no es sino un producto técnico también. Entonces hay que tomar esa tecnificación, pero con un diseño que permita ahora sí un mundo o un planeta que esté, por así decirlo, en contraposición a la inercia actual de lo que algunos llamarían el antropoceno o el colapso climático, etcétera. Y es a partir de la tecnología. La artificialidad, entonces, es importante en este aspecto. Entonces, ¿qué implica la planetariedad? Un sistema universal o la búsqueda de un universal, la construcción de un universal, pero a partir de estas consideraciones que impliquen una planetariedad mejor donde vivan humanos y no humanos, incluso las máquinas, de una forma más, vamos a decirlo, está con esta palabra, más prosocial, por así decirlo, o de una manera más eh, donde dejemos a las ontologías vivir y pervivir es un campo de sentido, por así decirlo, por usar una frase del nuevo realismo. Bueno, con estas nociones damos concluida la participación como tal de estas 4 posturas y ahora sí, pues, abierto el espacio para comentarios, preguntas, etcétera. Muchas gracias, Bárbara. Ahí nomás
de una manera muy puntual, porque el tema da para bastante y para una retroalimentación muy amplia. Yo creo que detectas bien como este aroma a la parte literaria, porque precisamente los aceleracionistas, desde Nick Land, ya tienen una fijación en la literatura que llamaríamos actualmente como cyberpunk, ¿sí? O literatura distópica. Por ejemplo, Nick Land utiliza incluso las leyes de la robótica de Asimov para pensar en nociones de hackeo humano. Es decir, la máquina RUM, por ejemplo, o esta central RUM, diría, está implícita en una especie de noción nuclear de lo que es el ser humano y hay que hackearlo. Entonces, también va a haber, por ejemplo, literatura o ensayos de Land donde trata a Blade Runner, ¿sí? Donde trata a Philip K. Dick. Entonces, el aceleracionismo como tal toma como mucha importancia la literatura para la generación de planteamientos filosóficos. Entonces, no es propiamente que se desconozca o rechacen la ficción, sino que más bien la retoman con miras a replantear ciertas nociones que se ven arrastrando en el pensamiento filosófico tradicional. Ahora, otra cuestión que es ahí muy importante es que en términos generales, los realismos contemporáneos, pienso sobre todo en realismo especulativo, ontología orientada a objetos, va a ser sumamente importante Lovecraft. Porque Lovecraft, precisamente al momento de que su literatura o su propuesta, la construcción de metáforas, la forma en cómo va construyendo, implica, por ejemplo, la noción de lo ominoso, de lo monstruoso, etcétera, etcétera, implica para Harman como una literatura desde los objetos y no desde alguien que se planta de una subjetividad para construir una narrativa, sino que las expresiones, en este caso, de algo que te avasalla, implica las características de algo que está afuera, afuera, afuera. Y el pensamiento del afuera se toca precisamente con los nuevos materialismos, es decir, cómo pensar en una realidad sin pensamiento. Es algo complicado, pero bueno, eso daría para otro tema. Y sí, es muy importante la noción de lo literario y de la literatura en este caso. Creo que en términos, por ejemplo, del panel, como nuestra intención es aquí plantear un aspecto más discursivo o un aspecto de pugna teórica respecto a las prácticas de las humanidades digitales, porque si nosotros pensamos en la Semana de las Humanidades Digitales, vamos a ver que ya hay propuestas de utilizar ciertas herramientas o ciertos software, etcétera, y cómo aplicarlas para desarrollar investigación. Entonces, en este caso, parte de lo que es la propuesta nuestra es ir en términos de, ok, y en términos discursivos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en términos teóricos o en términos de replanteamientos de la vinculación entre tecnología, nuevas metodologías, producción de conocimientos con la definición del humano o las posibilidades del humano en este caso? Eh, bueno, a reserva de que alguien más ahorita vaya a comentar, recuerden, el espacio está libre, voy a contestar tantito aquí nos dice Luis, que quiere saber un poco más sobre el colectivo de investigación transvectorial. Eh, pues bueno, el colectivo de investigación transvectorial, ya desde entrada, cuando hablamos de lo transvectorial, se toca con estas nociones, es decir, cómo reorientar como el discurso dominante o hegemónico de lo tecnológico. Entonces, el colectivo de investigación transvectorial nace con esa inquietud propiamente de superación de aquellos planteamientos en los que estamos de alguna manera enclaustrados desde lo académico. Porque estas lecturas, si bien se están comenzando a trabajar desde lo académico, son lecturas un poquito más fuera de las propuestas generales. Entonces, desde el pensamiento más periférico lateral se está comenzando a discutir esto y por el mismo empuje que tiene, pues bueno, ya se está incorporando en lecturas más de planes de estudios, pero en materias muy, muy pequeñas. Entonces, para nosotros era esta cuestión de decir, oye, ¿qué pasa con ese tipo de planteamiento, pero cómo lo podemos manejar en Sonora? En Sonora, que es un lugar donde no tenemos, por ejemplo, una escuela de filosofía. ¿Qué pasa en estos términos? Tenemos un yacimiento grandísimo de litio y si pensamos en términos de una geología de los medios, como diría Yussi Parika, pues implica que la materialidad
va a tener un impacto aquí, o pensando la importancia del litio en términos de la producción de tecnología en Silicon Valley. No hemos pensado la realidad de Sonora en estos términos. Seguimos pensando en nociones tradicionales de lo tecnológico, de la materialidad. Entonces, para el colectivo fue como esta empresa de comenzar a discurrir sobre filosofías actuales de la tecnología que están impactando y van a impactar todavía más. Entonces fue como picar piedra, construir desde ahí. Tenemos un Instagram, Juan, no sé si nos puedes ahí compartir en los comentarios el Instagram. Eh, cada integrante eh, obviamente manejamos temas generales, desarrollamos, por ejemplo, paneles conversatorios, pero también de manera puntual por los aspectos laborales, cada persona tiene aquí un trabajo particular o intereses particulares que se desprenden. Por ejemplo, Juan Carlos Baena el fin de semana se va a ir a Portugal, va a exponer allá precisamente un trabajo desde el aceleracionismo, pero para el cuestionamiento de lo que es el cine, cómo el cine se liga con esas nociones aceleracionistas. Eh, Rosangeli va a trabajar, por ejemplo, artículos acerca de educación y de género desde estas perspectivas. Eh, Jesús va a exponer en España, en Valladolid también, unas cuestiones derivadas ahí de su tesis doctoral. Particularmente tengo una presentación en Polonia donde estoy trabajando el cuestionamiento entre el principio antrópico de Lovelock, que piensa en un novaceno o en una evolución de un planeta cyborg, en este caso. Y pues bueno, vamos a exponer esos trabajos. Actualmente hay algunos artículos que están en las dictaminaciones. Personalmente, se acaba de publicar un libro donde aparece un capítulo mío donde yo propongo lo que llamo un abolicionismo no de género, sino un abolicionismo antropológico, que tiene otras nociones críticas hacia el transhumanismo. Ahorita, si gustan, les pongo aquí algunos archivos, algunas lecturas que aparecieron ya o están como artículos en actas de ciertos congresos y también les comparto ahí el link del libro. Y pues bueno, estamos desde el desierto de México cuestionando esto y algo que es interesante a propósito de lo tecnológico, que parece que todo está como emancipado en términos de que todos tenemos acceso, es muy difícil conseguir a veces literatura que se está produciendo porque no llegan algunos libros. Por ejemplo, si pensamos en libros de Caja Negra o de Lobionte, es difícil que llegue aquí. Entonces, pues bueno, estamos picando piedra y para el colectivo es muy importante el diálogo con ustedes con miras a construir precisamente redes y construir comunidad de pensamiento, de reflexión, porque si bien ahorita estamos trabajando desde lo teórico, también vamos a tener ese viraje propiamente hacia las nociones de ahora sí utilizar herramientas. Porque algunas personas, las que estamos aquí, trabajamos en el Tecnológico de Monterrey y el Tecnológico de Monterrey está con este énfasis en buscar cómo incorporar lo que son ciertas herramientas para desarrollar, ahora sí, investigación. Pero, de nuevo, en Hermosillo, Sonora, donde estamos, no hay tal cosa. Lo estamos construyendo, tanto de forma dialogal como de forma de conocimiento, de producción de conocimiento. Juan Carlos está, por ejemplo, estudiando Python, Rosangeli también ciertos sistemas, ciertos softwares. Entonces, vamos más o menos por ahí. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, Luis, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me animo a contarles un poco. Mi nombre es Luis García, yo soy humanista digital, soy miembro de la Red Colombiana de Humanidades Digitales, pero soy peruano, un peruano migrante en Bogotá. Me ha gustado mucho escuchar sus exposiciones. Coincido con Michelle que es importante esta integración entre la teoría, ¿no? Estos autores de los que han hablado tan versadamente en las últimas 2 horas, con las metodologías prácticas que han abundado tanto en esta semana HD. Me parece que ya es la tercera semana HD en la cual vengo participando, tercera o segunda, y esta ha estado bastante bien nutrida de proyectos muy interesantes en el manejo de herramientas digitales, pero siempre he extrañado en la semana HD
y en otros espacios de las humanidades digitales, espacios y entornos como este, para hablar de concepciones filosóficas que son de lo más interesante. Precisamente en los últimos meses había estado leyendo el trabajo de Yuk Hui, pero empecé con la lectura sobre la existencia de los objetos digitales, que va por otra línea, ¿no? Como reflexionar sobre la materialidad del objeto digital, ¿no? Que cómo lo entendemos cuando un objeto o un artefacto que es teórico, ¿no? Un artefacto que no tiene una dimensión material clara. Y no, qué bien que ustedes estén explorando tan bien, además, con tanta maestría, las vertientes teóricas y seguro que escucharé más de ustedes en el futuro. Muchas gracias y muchos éxitos, mucha suerte. Ya lo sigo en Instagram, así que por ahí estamos conectados. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Luis, un gusto. Y pues sí, un saludo desde Hermosillo allá a un peruano migrante de Bogotá. Gracias, Luis. Sí, adelante, Eric. Y bueno, buenas tardes y bueno, primero agradecerles este panel. Un tanto para alguien que no está familiarizado, la verdad es que me atrajo el título y un poco la descripción sobre lo que se planteaba, pero sí me son conceptos un tanto ajenos, muy interesantes. Bueno, me presento, soy Eric Rosso, estoy ahorita en la Ciudad de México en el doctorado en Historia en el Instituto Mora, pero yo soy originario de Sonora, no de Hermosillo, entonces este, me agrada ver, ¿no? Que existe ahorita, por lo menos desde ustedes, ¿no? Un esfuerzo por abordar estos tipos de temas. Como alguien mencionaba, alguno de los ponentes, no recuerdo quién ahorita, eh, acercar un poco esta transdisciplina, ¿no? Acercar a conceptos filosóficos desde un espacio en el que no tenemos, ¿no? Allá en Sonora. Entonces, eh, si bien este es un espacio nacional y como acabamos de ver internacional, bueno, se agradece el esfuerzo desde el norte, ¿no? Más allá de eso, otra vez, muy interesante charla y les agradezco por su tiempo. No, gracias a ti, Eric. Y pues sí, ya sabes, hay que empezar a abrir espacios y a empezar a hacer colaboraciones para hacer construcción científica. Que claro que los espacios institucionales, como las universidades, pues son los de origen, ¿no? Los por excelencia que propician. Pero creo yo que es parte de esto de las humanidades digitales empezar a hacer conexiones distintas, conexiones diversas y tratar de tener más autonomía en la producción de conocimiento y en la construcción de un pensamiento propio, precisamente. Entonces, pues gracias a todos los que están aquí y participan. No sé si alguien más tenga algo que compartir o nos quiera hablar. Sí, adelante, Patricio, que fue el primero en conectarse. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Mi nombre es Patricio Lombardi, yo soy profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la verdad es que para mí estos temas son completamente desconocidos, me considero un analfabeto digital y estoy muy agradecido con la exposición que han llevado adelante. La verdad es que me llevo un montón de autores y autoras para buscar, para leer y para seguir aprendiendo, y por lo menos por ahí va mi cosecha, para llamarlo de alguna manera, de esta charla. Son todos aspectos de los cuales yo realmente nunca me interesé y a partir de un amigo, un compañero de la facultad que me comentó de esta semana HD, empecé a conocer varias herramientas que nunca las había llevado adelante. Tampoco había estado muy interesado en llevarlas adelante. Tampoco es que muchas de estas herramientas me voy a poner a buscarlas ni voy a destinar mi vida como Boyan Tools y demás. La verdad es que mucho a mí hay algunos aspectos del universo de lo digital que no son de mi interés personal, pero sí me parece que está bueno ir conociendo lo que uno desconoce.
Y la verdad que esta charla a mí me ayudó mucho para ir ubicando, en principio, insisto, autores para leer y para ir empezando muy de a poco a aprender algunos aspectos de algunos debates que me pasan demasiado por el costado, demasiado por el costado. Yo estoy más acostumbrado a otros tipos de debates, a debates vinculados con estructuras políticas, económicas, culturales. No sé si eso se llama la vieja escuela o qué, pero bueno. Muy agradecido nuevamente con la charla, con el encuentro, y bueno, desde Buenos Aires les mando un saludo y un abrazo grande y fraternal para todos los hermanos latinoamericanos. Hasta pronto. No, fantástico. Gracias a ti. De hecho, Patricia, yo creo que retomando lo que decías, que estás más acostumbrado a este tipo de debates, yo creo que parte de lo que las humanidades digitales nos puede ayudar es precisamente a repensar los viejos debates a partir de las nuevas tecnologías, cómo se introducen también y cómo pudiéramos discutir nuevas formas de entender esos debates que están ahí también, sin volver al mismo, o sea, repensar los problemas para repensar nuevas soluciones, precisamente porque ya estamos insertos en estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero gracias, Patricia, muchísimas gracias. Bogotá. Lili, ¿prendiste tu cámara? No sé si gustas decirnos algo. Sí, sí les quiero comentar. No encontré la manita, entonces dije, voy a prender la cámara y ya vas a ver que Perfecto. quiero participar. Mira, casualmente yo también soy de Ciudad Obregón, Sonora. Yo hice un semestre de movilidad en Unison en literaturas hispánicas, entonces ahí Norma nos invitó a ser parte de este grupo de filosofía y yo encantada porque en Obregón no hay ningún grupo así que se forme y que se interese en llevar temas. Yo la verdad soy nueva en esta área de filosofía y de literatura, pero me interesa mucho pues empaparme de todos estos temas, ¿no? Y agradezco mucho estos espacios que ofrecen porque yo sé que es mucha organización, es mucho trabajo, traer a los invitados, pero creo que ha resultado muy fructífero porque ya tenemos compañeros de otros países, ¿no? Entonces es muy interesante y pues muchas gracias por su esfuerzo y me encantan los temas que aquí toman. Gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho el haber estado con nosotros estas 2 horas. La verdad, ha sido un tiempo de intercambio muy fructífero y esperemos que se abran muchos más espacios como este. Ya con esto cerramos y pues un gusto conocerlos. Seguimos en contacto, ya nos compartimos los medios, que es lo más importante. Muy bien, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, un saludo a todas y todos.